precisamente, Adán, para analizar el tema, Alejandro Madrazo Layuz, director de la sede Región Centro del CIDE, que es, el Centro de Investigación y Docencia Económica, nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, a tu auditorio. A ver, el gobierno está diciendo estos recursos no desaparecen, sin embargo lo que desaparecen pues es su manejo a través de fideicomisos. ¿Cuáles son los riesgos de esto, de que pues todo vaya a una sola bolsa? A ver, pues fíjate lo importante de lo que están diciendo. Dicen que los recursos no van a desaparecer, que van a seguir estando disponibles para los sectores que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué van a desaparecer los fideicomisos? Lo que quieren es desaparecer la figura del fideicomiso, y entonces hay que preguntarnos, ¿qué hace el fideicomiso? El fideicomiso hace dos cosas. Primero, garantiza que ciertos recursos vayan a ciertos fines, no pueden ser destinados a otros fines. Y segundo, separa y lo garantiza con ciertas reglas, con reglas de transparencia, con reglas sobre quién decide y cuándo se decide a qué va el dinero. El otro mecanismo que se implementa a través de los fideicomisos es que separa el gasto de los recursos de las decisiones políticas. O sea, lo separa del ciclo anual en el legislativo de pasar por el presupuesto y sobre todo, y esto es lo más importante, lo separa de la decisión discrecional de la administración pública centralizada, o sea, del presidente y de su equipo. Los fideicomisos se establecieron para darle estabilidad a ciertos sectores y para separarlos de la presión política, de los intereses políticos, del control político. Y eso es justamente lo que el presidente no quiere. Lo que el presidente quiere es tener el control sobre estos sectores, tener el control sobre la academia, tener el control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tener el control sobre las víctimas del delito y decidir él a quién sí le da y a quién no le da dinero, tener el control sobre el deporte, sobre el cine, sobre la cultura. O sea, muchos de los sectores que tienen una capacidad de articular crítica social o crítica basada en ciencia al gobierno, y que lo hemos hecho en sexenios anteriores, y él sabe bien que lo hemos hecho en sexenios anteriores porque mucho de su discurso se ha construido sobre investigaciones que se han hecho desde el periodismo, como la estafa maestra, o desde la academia, como la debacle de la guerra contra las drogas. Bueno, pues ahora que él está en el gobierno, no le gusta la idea de que haya espacios con autonomía y con capacidad técnica y con capacidad de divulgación sobre análisis y críticas a las decisiones del gobierno. Por ejemplo, ha habido una actitud de enorme censura a las críticas que se han hecho desde la academia, desde mi institución en particular, a el manejo de la crisis de COVID. En el CIDE generamos los modelos de proyección de la evolución del COVID que han resultado, al paso de los meses, más certeros y más atinados, a diferencia de los que generó el gobierno, que están completamente desatinados, muy optimistas, pero muy desatinados. Entonces el presidente no quiere que haya estos espacios. Lo que quiere es él controlarlo. No es sobre el dinero lo que estamos discutiendo, es sobre el control del dinero. Hoy en día el control está sujeto a reglas de mucha transparencia, a reglas muy rígidas. El dinero va a instituciones financieras, a bancos, que tienen ciertas reglas que se tienen que establecer para que se puedan gastar, y el presidente no quiere seguir las reglas, no quiere los mecanismos de transparencia y sobre todo no quiere que haya la participación de los sectores en las decisiones de dónde se gasta el dinero. Lo que quiere es él decidir en dónde se gasta, cuándo se gasta y a quién le da autorización de gastarlo. Es el control del dinero, y a través del control del dinero, el control del periodismo, de la cultura, del cine, de la ciencia, de la academia, de las víctimas de los delitos, del deporte, de temas científicos de gran importancia, como por ejemplo el cambio climático. Tenemos un fideicomiso para el cambio climático, tenemos un fideicomiso para proteger la biodiversidad. Todo eso no es que el dinero desaparezca, es que se somete a la voluntad del presidente con esta iniciativa. Alejandro, podríamos decir que aquellos años cuando un discurso cinematográfico nos permitió ver la ley de Herodes, hoy podría estar en riesgo ese discurso cinematográfico por algún capricho. Por supuesto, justamente de lo que estás hablando es de ese periodo y esa transición. Los fideicomisos proliferan justamente durante el periodo de la transición democrática, en el que lo que se está haciendo es un esfuerzo por separar del poder del presidente ciertos ámbitos. Algunos se hacen mediante reformas constitucionales, por ejemplo, el organizar elecciones se separa, se sale de gobernación y se crea un instituto autónomo, que por cierto, el acuerdo
para crear el IFE en ese momento, un instituto autónomo electoral, lo finalizó el propio López Obrador como presidente del PRD, Felipe Calderón como presidente del PAN y Santiago Oñate como presidente del PRI durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Saben bien el poder que tiene la autonomía. En otros sectores no fue mediante una reforma constitucional porque no era así de importante para el sistema constitucional como lo es las elecciones, sino se hizo a través de fideicomisos públicos, que es una figura del derecho privado, en este caso el derecho público porque son públicos, pero viene del derecho privado, para autonomizar los presupuestos. Y entonces justo lo que estamos viendo en estos meses, vamos, esta iniciativa cuadra muy bien con el asedio del presidente al Poder Judicial, con el asedio del presidente al Instituto Nacional Electoral. El presidente quiere revertir los espacios de autonomía que se gestaron a lo largo de 25 años de transición democrática. Y aquí quiero que quede claro, yo no creo que hayamos tenido los mejores gobiernos en los sexenios anteriores a esto, pero lo que sí habíamos tenido era una evolución de los distintos espacios que descentralizan el poder y por lo tanto contienen la posibilidad de la discrecionalidad y el autoritarismo por parte del presidente. En gran medida la transición democrática mexicana se tiene que entender como una descentralización de las decisiones para sacarlas del poder discrecional del presidente. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es justamente un presidente que lo que quiere es volver a concentrar en sus manos todas las decisiones. Y aunque, pues como el fideicomiso es una figura jurídica muy complicada y la gente no la entiende y son 109 fideicomisos y tratan de muchas cosas, pues parecería que el presidente está aprovechando que es tan complejo el tema para hacer algo muy sencillo. Y eso muy sencillo es tomar el control de estos sectores. Y el tomar ese control de los sectores le va a dar una ventaja electoral brutal el año próximo y le va a dar una ventaja para poder cambiar las reglas del juego acallando a las críticas en los años por venir. Pero lo que el presidente quiere es que ni siquiera haya voces críticas. Tiene la mayoría, pero lo que quiere es poder controlar los espacios desde donde han surgido voces potentes de crítica a gobiernos anteriores. Oye, Alejandro, además pues se argumenta que se trata de un tema de corrupción y de opacidad, pero además pues estos recursos, hay que decirlo, no nada más son recursos públicos, porque mucho de esto tiene que ver, pues fideicomisos de ciencia y tecnología son recursos pues que se reciben de fundaciones, de instituciones privadas, ¿es así? Así es. A ver, ¿cuál opacidad y transparencia? ¿Cuál opacidad? Los fideicomisos son un mecanismo de transparencia. Los fideicomisos están súper regulados. Hay reglas muy claras para cómo ejercer cada cosa. Corrupción hay en todas partes. No estoy diciendo que no haya ningún ámbito de corrupción jamás en un fideicomiso, pero es menor la posibilidad de corrupción en el mecanismo del fideicomiso que en el mecanismo discrecional del presidente, en el cual a ver, por ejemplo, dicen, no se preocupen, el dinero que está ahí para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos va a pasar a la Secretaría de Gobernación. Ajá, Chuchito, y en la Secretaría de Gobernación, ¿quién va a decidir a qué periodistas protegen, a qué defensores de derechos humanos protegen y a quiénes no? Va a ser una decisión discrecional del Ejecutivo. Ahorita, con el fideicomiso hay reglas claras y hay reglas que permiten la transparencia. Y sí, esto es muy importante decirlo, sobre todo para ciencia y tecnología, y te lo digo muy específicamente para mi institución, el CIDE. Como el 40% de nuestros recursos son autogenerados, quiere decir que o los concursamos con fundaciones y filantropías internacionales o realizamos estudios que quien quiere que hagamos esos estudios cubre los gastos. Por ejemplo, estamos completando un estudio importante en el equipo de trabajo con el que yo trabajo para entender qué es lo que pasa con las adicciones de San Luis Potosí. Y el gobierno del estado de San Luis Potosí cubrió los gastos de esa investigación a través del fideicomiso. Entonces, en el fideicomiso está dinero que sí, en este caso es público porque viene del gobierno del estado de San Luis Potosí, pero pueden entidades privadas también pedir una investigación para saber si hay algún problema o alguna solución específica. Pero sobre todo, el dinero fuerte que tenemos nosotros viene de las filantropías internacionales, en las que concursamos con académicos de todo el mundo para obtener los recursos para hacer las investigaciones. Y es importante decirlo, si no tenemos un vehículo que le da certeza a esas filantropías, que bajo reglas claras lo vamos a gastar en aquello para lo que nos lo dieron, simplemente no nos dejan participar y no nos dan la posibilidad de concursar esos recursos. Y es terrible, porque en el fondo es una hipocresía brutal. Por un lado, nos dijeron hace años, ¿saben qué? No hay suficiente dinero para la ciencia, hay otras prioridades. Consigan ustedes el dinero para su investigación. Muy bien, nos hemos dado a la tarea y hemos generado millones de dólares mediante esos mecanismos para poder hacer nuestro trabajo. O sea, los sueldos de instituciones públicas como el CIDE son bajísimos en comparación con el mercado general. Las capacidades de realizar investigación de campo son bajísimas con los recursos presupuestales.
Gracias a los fideicomisos podemos atraer financiamiento de las financieras internacionales, de las filantropías internacionales como la Ford, como la Hewlett, como Open Society, como la que usted, o de la ONU, muchas veces también concursamos de fondos de instituciones multilaterales. Y así podemos hacer la investigación que el gobierno debería de estar sufragando para las entidades públicas al menos. Bueno, pues nosotros generamos dinero. A ver, déjate doy un ejemplo muy concreto. Hoy en día la licenciatura en políticas públicas que está a nuestro cargo en la sede región centro de CIDE no tiene un coordinador pagado por el presupuesto porque Hacienda nos tiene congelado el sueldo. Lo estamos pagando justamente con los recursos autogenerados del fideicomiso. O sea, a estas alturas del partido ya ni siquiera nuestra operación básica, como es dar clases, como es la docencia y la licenciatura, la cubre el gobierno. Nosotros, con los recursos autogenerados, cubrimos ese gasto. Y ahora lo que quieren es quitarnos la posibilidad de conseguir ese financiamiento para controlar incluso las contrataciones de la coordinación de la licenciatura, imagínate tú. Alejandro, ¿hay acercamiento, hay algún diálogo con legisladores de Morena, de otros partidos, para poderles explicar y plantear esto con manzanas por si no se entiende? Mira, ha habido un diálogo muy largo y muy prolongado desde que empezó el asedio a los fideicomisos, cuando arrancó la epidemia de COVID. Se han llevado razones, se han llevado documentos, se han llevado estudios, se ha llevado evidencia empírica de que lo que están diciendo es falso, de que no es cierto que haya mayor corrupción, sino al contrario, hay menor corrupción. Y el dictamen que hicieron público, que empezó a circular el viernes pasado, lo que nos hizo ver es que estuvieron dándonos a tole con el dedo todos estos meses. Entonces, esos acercamientos que sí se tuvieron durante meses, Morena decidió echarlos por la borda al sacar el dictamen que acaban de aprobar el día de ayer. Y luego en la discusión que vimos el día de ayer, en el cual lo que hicieron fue replicar mentira tras mentira, y mentiras tan burdas como decir, por un lado, que necesitaban este dinero para poder enfrentar el COVID, pero al mismo tiempo diciendo que no nos preocupáramos porque ese dinero iba a seguir destinado a los fines para los que estaban los fideicomisos, nomás que a través de otros mecanismos discrecionales. Pues es una mentira, o se lo gastan en COVID o lo mantienen para la protección de periodistas y de defensores de derechos humanos. Entonces, a estas alturas del partido, yo me imagino que habrá gente que todavía tiene interlocución con ellos, pero yo por lo menos ya no les creo. Yo no les creo porque les llevamos evidencia, porque hicieron el Parlamento abierto, porque el Parlamento abierto fue muy claramente y demoledoramente en contra de la clausura de los fideicomisos, y porque no solo no hicieron caso del Parlamento abierto y de toda la evidencia que llevamos, sino que incluso doblaron la apuesta en el último momento. El dictamen el viernes decía que 54 fideicomisos y ayer aprobaron 109 fideicomisos. Entonces ya no tienen credibilidad y yo por lo pronto no tengo ningún interés de dialogar con Mario Delgado o con gente que está simplemente dándonos a tole con el dedo para después darnos un golpe mortal. Lo que estamos haciendo es haciendo un llamado a todos los sectores que estamos siendo afectados, pero también a la ciudadanía en general, y diciendo, dense cuenta que esto no es nada más acerca de nosotros, es acerca de la concentración de poder en el Poder Ejecutivo Federal. Quieren aprovechar la mayoría legislativa coyuntural que tuvieron en la elección del 2018 para cambiar las reglas del juego, aniquilar los espacios autónomos de crítica y entonces tener bajo su control a todo mundo para las elecciones que vienen de aquí para adelante. Y perdonen, pero yo ya no creo. Alejandro, a veces es un poco técnico, un poco complejo para la gente alcanzar a ver cómo le afectan las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión, cómo lo puede ver reflejado la gente en el día a día si esto pues se llega a aprobar. A ver, te pongo 3 ejemplos muy concretos que la mayor parte de la gente en este país conocemos. La estafa maestra, ¿no? El gran escándalo de corrupción del sexenio de Peña Nieto fue descubierto no por las investigaciones de la Fiscalía o de la Procuraduría, sino por las investigaciones de periodistas independientes. La crítica cultural, mencionaban la ley de Herodes de hace años, de la elección, pero tenemos en épocas más recientes para criticar la guerra contra las drogas, del mismo cineasta si quieren, El Infierno, y después de eso, La dictadura perfecta. Tenemos el gran orgullo y la gran crítica social mucho más profunda de tener cineastas de calibre mundial, como son Guillermo del Toro, González Iñárritu, Cuarón, y actores también de calibre mundial que están allá poniendo el nombre de México en alto, de lo que todos nos sentimos orgullosos. Bueno, todos ellos empezaron su carrera en un contexto que era muy difícil precisamente porque no había seguridad en el financiamiento, en el cine. Para eso se creó
el fideicomiso del cine, para dar seguridad al financiamiento de ciertos proyectos para tener una industria cinematográfica mexicana propia, medianamente funcional y con buena calidad. Bueno, pues eso también lo van a destruir. Los escándalos del abuso de la fuerza letal por parte del ejército, el descubrimiento de las estadísticas que muestran que la guerra contra las drogas de Felipe Calderón generó más violencia en vez de contenerla. Bueno, pues esos estudios los generamos en el CIDE. Y de hecho, López Obrador los citaba en su campaña. La primera vez que lo escuché decir, yo tengo otros datos, lo que hizo fue remitir a los estudios del CIDE acerca de la estrategia de seguridad. Él sabe bien el poder crítico que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo de investigación seriamente los académicos, que tienen los artistas y el ámbito cultural cuando proyectan la crítica social que proyectan, los periodistas cuando destapan la cloaca de la corrupción. Esas cosas son cosas concretas que todos conocemos, que están construidas sobre cuestiones técnicas que a todo el mundo le aburre, que los académicos en su torre de marfil y los cineastas se tardan 2 años en producción y lo único que vemos es lo que está en pantalla, y los periodistas pueden estar haciendo solicitudes de acceso a la información y entrevistas durante años antes de producir una investigación como la de la estafa maestra. Detrás de todos esos trabajos que todos conocemos, de la estafa maestra, de los Óscares o de las investigaciones que pusieron la letalidad del uso de la fuerza pública en México en el centro del debate público, todo eso está sustentado en sectores que han podido desarrollarse a lo largo de los últimos 30 años, 20, 30 años, a través de los fideicomisos públicos que nos dan justamente certeza legal, estabilidad financiera y sobre todo nos separan de la política y nos permiten hacer nuestro trabajo sin estar presionados por los políticos. Eso es lo que el presidente quiere desaparecer. Alejandro, entonces estamos ante un riesgo que sí es inminente, que es real, que esto suceda y que entonces estaría dándole pues al traste a muchos de los avances democráticos que se tuvieron en el país. ¿Esa sería como conclusión? Esa sería la conclusión, sí. Estamos ante un manotazo, ante un arrebato de poder por parte del presidente y de su partido. Y esto va a cambiar las reglas del juego para adelante. Y lo que va a hacer es fijar de alguna forma las ventajas que el gobierno tiene hoy en día con la mayoría que tiene y las va a fijar más allá de las elecciones y de las mayorías que tiene ahorita. Nos está regresando en gran medida a la época dorada del PRI, cuando se somete a amplios sectores de la crítica social y ciudadana a el gobierno. Y por eso estamos convocando a todo mundo a firmar la petición en change.org/no nos politicen, porque lo que no queremos es estar sometidos a los criterios y a los ciclos de los políticos. Y lo que los políticos quieren es politizarnos, o sea, someternos a sus decisiones. Nosotros queremos una ciencia, una cultura, un deporte, una protección del periodismo y protección de víctimas, una protección del medio ambiente y de la biodiversidad que no esté sometido a la voluntad de los políticos. Lo que queremos es poder hacer nuestro trabajo, lo que queremos es que no nos politicen. Alejandro Madrazo Layuz, director de la sede Región Centro del CIDE, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros.